se puede separar los tantos, no es mala palabra hablar de reforma laboral. El tema es qué clase de reforma laboral nosotros vamos a aceptar o va a proponer, en este caso, la dirigencia política. Bueno, precisamente para hablar acerca de esto, para hablar de la coyuntura política nacional, provincial, vamos a hablar con el precandidato a diputado nacional, encabeza la lista por Juntos por el Cambio. Estamos hablando de Gerardo Cipollini, que además es actual diputado nacional. Diputado, muy buen día, ¿cómo le va? Roberto Espinosa lo saluda, ¿cómo anda? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy Gracias por bien. llamar. Muy bien, no, al contrario, diputado, queríamos analizar con usted cómo está la coyuntura política nacional, provincial, en donde decíamos, falta muy poco, ¿no? Falta un poco más de un mes para el 13 de agosto, en donde se van a estar dando las primarias en el país y en la provincia. Bueno, sí, efectivamente, se lo ha dicho, falta muy poco tiempo y el tiempo sabemos que vuela, por lo cual creo que a partir del próximo lunes comenzará una campaña intensa a nivel provincial respecto de estas elecciones PASO, que me encuentra como producto de un acuerdo de unidad, uno de los pocos llevados a cabo o concertados en la nación, nos presenta como encabezando la lista de diputados nacionales de ambos presidenciales, ¿no? Estamos hablando de Larreta y de Burri. Realmente pensamos a nivel nacional que, bueno, se abre un escenario competitivo respecto de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, y en ese escenario y con esas expectativas vamos a llevar a cabo la campaña nacional, que también vendrá enancada con acompañar a quien ha ganado la interna de Cambiemos, el arquitecto Leandro Esbero, que, bueno, triunfador de la misma, y que como consecuencia del compromiso asumido previamente por quienes participamos en esa contienda interna partidaria, abierta, por supuesto, a través de las PASO, nos comprometimos a acompañar a quien ganara. Nuestro candidato era Polini, pero ganó Esbero, y en consecuencia nuestro candidato ahora es Esbero, y en ese sentido, bueno, vamos a tratar de acompañarlo como él nos va a acompañar a nosotros, haciendo una campaña en común con miras a, bueno, al gobierno provincial, que es la meta de Esbero, y bueno, acompañando a los dos presidenciales que han tenido la deferencia y se han puesto de acuerdo en que yo los represente en ambas boletas. Así que en ese escenario estamos en el Chaco trabajando, ¿no? En ese aspecto, diputado, porque seguramente es posible que le toque otra vez la posibilidad de estar en el Congreso Nacional, y se habla mucho acerca de una reforma laboral, lo ha inducido permanentemente a partir de ciertas declaraciones, por ejemplo Patricia Bullrich, en donde entre otras cosas se expresó que las indemnizaciones laborables en la actualidad no son muy favorables al sector empresarial y que esto habría que reformarlo. Léase, se va a beneficiar al sector empresarial, pero se va a perjudicar a los trabajadores. Se trata claramente de una reforma laboral en cuanto a lo propositivo que tiende a ser regresivo para el trabajador. ¿Usted está de acuerdo con este tipo de iniciativas, por ejemplo? Estoy de acuerdo en que es necesaria una reforma laboral. No necesariamente una reforma laboral tendrá como perjudicados a los trabajadores. Es necesaria una reforma laboral que contemple la posibilidad de que esa masa informal de trabajadores que hoy no tienen ninguna posibilidad de tener una relación laboral permanente y estable puedan incorporarse al mercado laboral. Primero pongamos en claro que toda reforma laboral no podría afectar derechos, sino que tendría efectos a partir de su sanción. De ahí para atrás, todos los derechos adquiridos por quienes hoy forman parte de la masa de trabajadores permanecerían inalterables. O sea, las leyes son para adelante, no para atrás. Y creo que es necesario que, bueno, que miremos con atención el tema del mercado laboral. Lo viven cotidianamente, lo percibí como intendente, que era un mostrador de pedidos y de reclamos de gente que necesitaba trabajo, que quería trabajar, y de empresarios que manifestaban su deseo de
de contratar ciudadanos para tenerlos en sus empresas, pero bueno, hay algunos factores que desalientan. Uno de ellos es el costo laboral. El costo laboral en Argentina es altísimo y en consecuencia hace muy difícil al patrón mantener la nómina salarial. Pero además creo que realmente hay que modernizarla, no hay que pensar que el mundo es algo estático, algo rígido y que las leyes deben permanecer de esa manera en el tiempo. Para eso está el Congreso, para actualizar las leyes que tengan sentido común, que no lleven como destinatario a personas con nombre y apellido y que sean beneficiosas para todos. Así que, en principio, bueno, esperemos a ver las propuestas. Creo que deben ser consensuadas. Una ley laboral que se imponga simplemente por el número en el Congreso no sirve. Hay que escuchar a todas las voces y tratar de acordar entre las partes lo que sea mejor. Así que no estoy en contra de la reforma laboral, ni pienso que tiene como objetivo destruir derechos y posibilidades adquiridas por quienes trabajan, pero hay que pensar también en aquellos que no pueden trabajar precisamente por la rigidez del sistema. Y bueno, además, pero ya hay elementos, diputado, hay pruebas, Cuando se instaló, por ejemplo, la reforma laboral, la del 2000, la famosa Ley Banel, en la etapa de la Rúa, se hablaba de que esa flexibilización laboral iba a generar más empleo, iba a posibilitar, por ejemplo, la generación de más empleo en blanco, y eso terminó siendo totalmente lo contrario. Fue una flexibilización laboral a favor del sector empresarial en detrimento de los trabajadores, y la experiencia no fue buena. Entonces la clave es no repetir errores. Ajá. Seamos inteligentes y pensemos en el futuro. Pero si vamos a seguir pensando en el pasado y de quedar anclado en rencores y en acciones que resultaron fallidas, no vamos a salir nunca del paso. Del país éxito y brillante que éramos en el primer centenario de nuestra vida independiente a lo que somos hoy, realmente ahora claramente de fracasos estrepitosos, uno atrás de otro, imputables a todos y cada uno de los que tuvieron responsabilidades de gobierno. Así que bueno, yo creo que esa masa juvenil que viene empujando y que se ve cotidianamente frustrada porque no puede progresar, porque piensa que la única salida es Ezeiza, debe ser contenida en el país. Si no, el país no tiene futuro, lamentablemente. Ajá. Así que bueno. Pero diputado, en cuanto a eso hay también otro elemento a tomar en cuenta, porque durante la semana, por ejemplo, me asombré al ver a Federico Sturzenegger, que fue hombre del radicalismo durante la etapa de la Rúa, allá por los 2000, perteneció también a la gestión de Mauricio Macri cuando este fue presidente, y Federico Sturzenegger, titular de, en su momento, el Banco Central de la República Argentina, propone ahora liberar el cepo al dólar cuando nuestro país no tiene ninguna reserva de dólares en el Banco Central, y encima, para colmo, hay una deuda enorme con el Fondo Monetario Internacional contraída durante el macrismo, que hay que pagarla en dólares y no tenemos dólares. ¿No le parece raro, curioso, que se proponga desde ese sector, desde Federico Sturzenegger, puntualmente, la liberación del cepo al dólar cuando no tenemos dólares? Y justamente el cepo al dólar, el último cepo al dólar, fue impuesto durante la última etapa de la gestión de Mauricio Macri, precisamente porque no teníamos dólares en el Banco Central. ¿No termina todo siendo un contrasentido y hasta se puede interpretar de mala decisión, de mala influencia, de mala conducta de esta expresión de Sturzenegger? No sé a quién representa a Sturzenegger. De cualquier manera, salir del cepo del dólar es una imposibilidad absoluta. Eso lo hemos escuchado de todos los economistas que tienen cierta responsabilidad en sus dichos. Realmente salir del cepo sin dólares en el tesoro es una fantasía, porque habría una explosión, volaría por el aire todo y no solucionaríamos ningún problema. Yo creo que para salir del cepo tenemos que mejorar el perfil exportador, tenemos que darle más aire a los sectores que generan divisas y que son los que pueden traer dólares a la Argentina. No me preocupan los dichos de Sturzenegger, porque creo que no tienen ningún contacto con la realidad. Pero le voy a aclarar un tema porque está muy instalado esto de que la madre de todas las desgracias argentinas es la deuda contraída por Macri. Macri cometió un error tremendo cuando asumió de no aclarar que estaba recibiendo un país con 230.000 millones de dólares de deuda,
no lo aclaró y entonces en consecuencia había sido el malo de la película. Y no sé si usted sabe cuánto representa la deuda del gobierno de Macri en el total de la deuda nacional en este momento. Representa el 19% del total de la deuda. Y este presidente, que hoy nos preside, ha generado nada más y nada menos que 70.000 millones de dólares más de deuda. Con lo cual, sería bueno que empecemos a despojarnos de esos ropajes en los cuales causante de todas las dificultades que tiene Argentina es Macri, que cometió muchos errores, que gestionó mal muchísimas cosas, pero también ahora reconozcamos que el presidente Fernández nos ha generado 70.000 millones de dólares más en lo que lleva de su gobierno. Claro, pero hay una diferencia, diputado. Pareciera ser que nadie habla en el Congreso, en las sesiones parece que estamos viviendo en dos países distintos, el de la realidad y el de la fantasía. Claro, diputado, en realidad hay una diferencia marcada entre una deuda y la otra. ¿Cuál es la diferencia? Que la deuda que contrajo Macri la contrajo con organismos internacionales, deuda en dólares. Tanto es así que nuestro país prácticamente en la actualidad no tiene acceso al crédito internacional y la deuda contraída por Alberto Fernández es una deuda pública contraída en pesos que usted la termina poniendo, dolarizando si se quiere, trasladándolo al valor del dólar. No está mal, pero me refiero, no es contraída con organismos internacionales. Ahí hay una gran diferencia porque... Yo le pregunto, señor periodista, sí. ¿No hay que pagar esa deuda? Por supuesto, no, yo no estoy diciendo que no haya que pagar, pero el tema es que los condicionamientos que genera una deuda con organismos internacionales que te exigen el pago en dólares, que no tenemos, y que te terminan en definitiva condicionando la economía, tal es el caso de lo que hace el Fondo Monetario Internacional, que actualmente maneja la economía argentina, hay que decirlo, ¿no? Bueno, tenemos posiciones de gente, evidentemente, sobre el tema, amigo periodista. Está muy bien. Diputado, bueno, ¿sabe qué? Tenemos el audio, escuchemos con atención, si puede, son menos de un minuto, el audio de Patricia Bullrich hablando de las indemnizaciones, y la verdad que no suena muy favorable para el sector trabajador. Escuchemos. Hoy la Argentina tiene 6 millones de trabajadores que están en blanco o en gris. Ahí hay que trabajar sobre la indemnización, que hoy es un pasivo brutal sobre todas las empresas, las grandes, las chicas y las medianas. Dale. Ahí hay cambios que hay que hacer muy fuertes, volviendo inclusive a un número razonable. Hoy no es razonable la indemnización. Hoy la Argentina tiene 6 millones de trabajadores que están en blanco o en gris. Ahí hay que trabajar sobre la indemnización, que hoy es un pasivo brutal sobre todas las empresas. Bueno, esto decía diputado Patricia Bullrich, diciendo no tenemos una indemnización razonable para el sector empresarial. El tema es que, como lo decíamos, diputado, ya tuvimos experiencia de flexibilizaciones laborales en este sentido, precisamente con Patricia Bullrich como ministra de Trabajo durante la etapa de Fernando de la Rúa, y la cosa no funcionó, al contrario, se generó todavía más incertidumbre en lo laboral y aumentó precisamente la informalidad laboral durante esa etapa. ¿Qué le hace pensar que ahora va a modificarse ese escenario? Bueno, vuelvo a lo que dije al principio. Supongo yo que cualquier medida de gobierno que se pueda tomar, cualquiera sea el gobierno, desde Massa a Milei, deberá tener sentido común y relación íntima con la realidad de los mercados. Quien pretenda gobernar sobre la base de la fantasía y de los presupuestos ideales no le va a ir bien. Así que esperemos, son opiniones, esperemos, sobre el terreno se verá. El sentido común, sentido común en base a los mercados, dijo diputado, ¿no debería ser el sentido común en base a lo que está necesitando el pueblo y no tanto los mercados? Mire, lo que está necesitando el pueblo, vamos a ir al principio de las cuestiones, lo que está necesitando el pueblo es que se lo eduque. Un pueblo sin educación es un pueblo sin futuro. Y después todo lo que podemos hablar puede ser totalmente complementario. No vemos en la Argentina un plan de gobierno que apunte a capacitar a nuestra gente. En el Congreso el oficialismo se ha negado desde el comienzo del gobierno Fernández a declarar la emergencia educativa. Y mientras no solucionemos el problema de la educación, todo lo demás de lo que estemos hablando va a ser una fantasía. Así que realmente deberíamos bregar todos, periodismo, políticos, todos, ponernos al hombro la educación como meta final del país
y a partir de ahí el país solo va a ir acomodando los rumos. Fíjense, el país de Estado de Singapur aumenta la inversión en educación y inmediatamente aumenta el Producto Bruto del país. Es lo que necesitamos, que aumente el Producto Bruto del país, si no vamos a estar hablando de problemas de pobres, de carentes, de carecientes de todo tipo, y vamos a seguir viéndonos para atrás en este tren que nos está ubicando cada día más cerca del furgón de cola de progreso. Linda definición, diputada, en cuanto a esto, pero hay una, y con esto cerramos, diputado, y le agradecemos muchísimo el contacto, la diferencia de atendernos siempre. Hay una definición que me llamó la atención de hace un tiempo, una advertencia que hace Elisa Carrió, la chaqueña Elisa Carrió, miembro de Juntos por el Cambio, y Elisa Carrió dijo, ojo, porque el macrismo decidió acercarse bastante a las ideas de Javier Milei, y en el caso de que sea gobierno, proyecta un ajuste brutal, y si es necesario, ese ajuste brutal va a estar sostenido por represión y, de ser necesario, muerte. Lo dijo Elisa Carrió, no sé si escuchó las definiciones de Carrió advirtiendo esto. Y muchos miraron para Jujuy, para la provincia de Gerardo Morales, cuando se dio la represión en esa provincia, y esta advertencia de Elisa Carrió es como empezó a tomar cuerpo, ¿no? Empezó a cristalizarse. Pero esa es una interpretación mía. ¿Cuál es su lectura, su mirada acerca de esto, diputado? Bueno, no coincido con los dichos de Elisa Carrió, que nos tiene acostumbrada a algunas frases tremendistas que después no se condicen con la realidad. Seamos razonables, no seamos sectarios, estemos abiertos a escuchar todas las opiniones y pensemos que la única forma de sacar este país es si todos empujamos para el mismo lado. Si uno empujan la mitad para un lado y la otra mitad para el otro, le veo poco futuro a la Argentina. Les agradezco la llamada, un saludo a todos aquí en la radio y a disposición cuando ustedes quieran. Bien, muchísimas gracias por la deferencia de siempre, diputado. Hasta la próxima. Ahí ha pasado el diputado Gerardo Cipollini dando su mirada, su lectura respecto a la coyuntura política nacional. No hablamos tanto de lo provincial verdaderamente porque nos fuimos más en el ámbito nacional y algunas definiciones que llamaron mucho la atención en esta semana.